a todos y todas los que nos acompañan en esta primera videoconferencia de una serie de 10 eventos que tendremos en el marco de la red de transmisión del conocimiento que se desarrollarán durante los próximos 4 meses con el objetivo de poder presentar los resultados de los actuales grupos de trabajo que han estado vigentes durante el bienio 2022 y 2023 en los diversos temas en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. El día de hoy nos convoca un tema que, como ya vemos por la alta convocatoria que tenemos, es de mucha importancia, es el tema de género. Esta temática se ha convertido en una de las temáticas más antiguas de la conferencia en cuanto a continuidad de grupos de trabajo se refiere, y este bienio su trabajo se centró en una serie de actividades que permitieron la elaboración de una guía práctica para transversalizar la perspectiva de género en el proceso de producción de información estadística. Para dar inicio a este evento el día de hoy, quiero dejar con ustedes al señor Rolando Campo, que es el director de la División de Estadística de la CEPAL, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida. Adelante, Rolando, por favor. Muchas gracias, Olga. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar en esta primera webinario de seguimiento de todos los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de la Conferencia Estadística de las Américas 2021-2023. Antes de iniciar con esto, yo quisiera darle la bienvenida a Ricardo Vicuña, el nuevo director del Instituto de Estadística del INE de Chile, quien nos acompaña y quien dará unas palabras posteriormente a mí. Ricardo, muy buenos días, muy bienvenido a este grupo y este círculo, y como lo habíamos comentado, pues este proceso de la red de transmisión de conocimiento en realidad pues ha dado muchas ventajas para nuestra región, y sobre todo a partir de la pandemia, en donde nos hemos activado todos los estadísticos para poder mantenernos actualizados en las nuevas metodologías, tecnologías, resolver problemas y todo el tipo. Colegas que están conectados, los más de casi 200 colegas, 199, dentro de poco serán 200. Comentarles que pues, Ricardo Vicuña no es una persona que no conozca de los temas estadísticos, es un experto en estadística, trabajó ya en el Instituto, en el INE de Chile, ha trabajado en el Banco Central. Para los colegas de México, fue compañero de escuela del doctor Julio Santaella, el ex presidente del INEGI, entonces, y ha trabajado en el Banco Central en los aspectos estadísticos. Y pues bueno, es un gusto, Ricardo, que estés aquí con nosotros y que puedas impulsar todos los trabajos. Seguramente estaremos trabajando juntos durante todo este proceso y este tiempo en el que estés a cargo del Instituto de Estadística. Muy bienvenido. Y déjenme ahora darles un poco el entorno de esta primera plática. Como lo comenté, pues es para mí un placer iniciar con este nuevo ciclo de videoconferencias de la red de transmisión de conocimiento, en donde vamos a presentar los resultados de los 10 grupos de trabajo que estuvieron activos durante el bienio 22-23. Esta es la segunda vez en el marco de la red de transmisión de conocimiento que llevamos a cabo este ciclo de actividades, y creo que, y estoy seguro de que, al igual que en el bienio anterior, esta es una instancia muy relevante para que las oficinas de estadística de la región puedan conocer en detalle los resultados del trabajo colaborativo que se genera en el ámbito de la CEA. Durante estos 2 años, representantes de las diferentes oficinas de estadística de América Latina y del Caribe hemos desarrollado distintas actividades para la generación de estos 10 nuevos productos. Estos están divididos en 2 tipos. Por una parte, hay 4 documentos de recomendaciones metodológicas y guías que se presentarán para la aprobación dentro de la conferencia que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre y que se convertirán en documentos oficiales de la CEA.
con la idea de que estos sean considerados como normas técnicas, como estándares regionales. Por otro lado, hay otros 6 documentos que forman parte de los resultados de los grupos de trabajo de la conferencia, pero que no tienen el objetivo de constituirse en estándares regionales y, por tanto, no se someten a aprobación. Hoy conoceremos los resultados del grupo de trabajo que ha desarrollado la guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística, misma que tiene como objetivo proporcionar una herramienta metodológica y conceptual que oriente la incorporación de la perspectiva de género en la producción de estadísticas oficiales y viene a complementar el manual para la integración de una perspectiva de género en las estadísticas que se elaboró en el 2016 en el marco de la División de Estadística de Naciones Unidas. Yo en este caso particular sobre este trabajo quiero agradecer al INEGI de México, quien coordinó este grupo de trabajo, así como todas las instituciones que contribuyeron para su elaboración, y también a nuestras amigas de la Dirección de Asuntos de Género de la CEPAL, quienes en conjunto con la División de Estadística de Naciones Unidas y ONU Mujeres llevaron a cabo todo un trabajo muy laborioso para poder presentar ante esta conferencia, ante la Conferencia Estadística de las Américas, esta guía, la que sin duda estoy seguro va a permitir mejorar la calidad y cobertura de la producción estadística con perspectiva de género y ofrecer de forma más clara que esta estadística pueda ser utilizada más ampliamente por quienes diseñan e implementan políticas públicas. Yo, sin más, les agradezco y regreso la palabra a Olga y muy bienvenidos a todos ustedes, ya 214 participantes en este proceso. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por tus palabras de bienvenida. Y para cerrar este bloque de bienvenida, dejo ahora con ustedes al señor Ricardo Vicuña, que es el director nacional de la Oficina de Estadísticas de Chile. Director, adelante. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Rolando, por tus palabras de bienvenida. Además, bienvenidos a este espacio de la red de transmisión del conocimiento destinado al fortalecimiento de la cooperación en el ámbito de las estadísticas en América Latina y el Caribe, el cual es liderado por la División de Estadísticas de la CEPAL en conjunto con el INE de Chile. Como decía Rolando, esta es una de mis primeras actividades con la comunidad estadística de América Latina y el Caribe, desde que asumí como director del INE de Chile hace tan solo 3 semanas. Ya desde el 1 de agosto estoy como titular en el cargo y me siento muy contento de que una de mis primeras actividades oficiales sea poder dar estas palabras de bienvenida. Sé que esta comunidad regional se caracteriza por el trabajo colaborativo, los lazos de cooperación y el intercambio de buenas prácticas, elementos que justamente son el centro de esta red de transmisión del conocimiento y que en mi rol de director continuaré fortaleciendo y promoviendo activamente. Con esta primera videoconferencia se inicia un ciclo de 10 eventos que se realizarán en el marco del cierre del bienio 2022-23 de la Conferencia de Estadística de las Américas y que se desarrollarán entre agosto y noviembre. En cada una revisaremos en detalle los resultados de estos 2 años de los grupos de trabajo vigentes, por lo que tendremos la posibilidad de conocer temas específicos como género, que es lo que nos convoca hoy día, mecanismos de revisión de pares, calidad de encuestas, mediciones de percepción, integración de registros administrativos, entre otros temas de suma importancia para nuestras oficinas de estadística. Puntualmente, yendo ahora a la materia de género, durante la 10ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas el año 2019, los gobiernos de la región acordaron reconocer el carácter transversal de los temas de género y solicitaron incorporar la perspectiva de género en la labor de los grupos de trabajo de la conferencia, así como otros elementos transversales de la labor estadística, como los clasificadores. Desde ese entonces, los países hemos venido promoviendo iniciativas que nos permitan incorporar el enfoque de género en la producción de estadísticas oficiales a través de distintas acciones, como el desarrollo de estadísticas clave para la igualdad de género, la creación de unidades de género en las oficinas de estadística,
la elaboración de documentos con lineamientos para la incorporación del enfoque de género en las operaciones estadísticas, entre otros. En el caso de Chile, les cuento que hemos iniciado la discusión interinstitucional a través de la Subcomisión de Estadísticas de Género para visibilizar las desigualdades de género y las necesidades de las mujeres. Además, hemos venido trabajando en el desarrollo de una batería estandarizada de preguntas sobre sexo, género, orientación sexual, a ser implementada en nuestras encuestas dirigidas a hogares y censos de población. Este, sin duda, es uno de los primeros pasos para el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas, a través de la estadística oficial como una herramienta fundamental para visibilizar las problemáticas y desafíos de grupos de la población que experimentan situaciones de discriminación, violencia y desigualdad. En este contexto, la guía práctica para transversalizar la perspectiva de género en el proceso de producción de información estadística que se presentará hoy se convertirá en una herramienta metodológica y conceptual que nos permita seguir orientando la incorporación de la perspectiva de género en las producciones estadísticas oficiales en cada uno de nuestros países. Antes de finalizar mi intervención, quisiera dejarlos cordialmente invitados a que nos acompañen en los próximos eventos de este ciclo y además agradecer nuevamente a Rolando Ocampo y su equipo por todo el apoyo que la División de Estadística ha brindado a nuestra institución para el desarrollo y fortalecimiento de este espacio de colaboración e intercambio de experiencias tan relevante para nuestra comunidad estadística. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. A continuación, el trabajo que estaremos presentando, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, pertenece al grupo de trabajo de género que ha sido liderado por el INEGI de México y que ha contado con la activa participación de representantes de las distintas oficinas de estadística de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Quien además ha contado con el apoyo constante de la Secretaría Técnica por parte de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y ONU Mujeres. Además, es importante mencionar que tuvo una activa participación del Instituto Nacional de las Mujeres de México y de Uruguay, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Dirección Provincial de Estadísticas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. Antes de dar la palabra a Norma, que es nuestra panelista el día de hoy, quisiera recordarles que pueden hacernos llegar sus comentarios o preguntas a lo largo de toda la presentación de Norma a través del chat, o bien pueden levantar su mano virtual para que al finalizar la presentación podamos abrir su micrófono para que puedan hacer sus comentarios directamente. Sin más, dejo con ustedes a Norma Navarro Sandoval, quien es la directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales de Hogares de la Dirección General de Encuestas Socioeconómicas del INEGI de México. Adelante, Norma, por favor. Estoy en la DGES, en encuestas sociodemográficas en el INEGI. Te escuchamos, perdón, Norma, te escuchamos muy lejos. No sé si puedes acercar un poco mejor el micrófono. Creo que ya se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? No todavía. Creo que sí, Olga, tú me confirmas. ¿No? Ahí parece que está mejor. Ahí está mejor. Ahí sí. Muy bien, muchísimas gracias, Olga. Estaba nada más que, bueno, desde la DGES, la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas en el INEGI, he estado Perdón, Norma, que te interrumpa de nuevo, pero parece que volvemos a perder de nuevo tu audio, como que se interfiere. no haya tanto problema, ¿así? Ahí sí, ahí se escucha perfecto. Disculpa. Muy bien, sin audífonos, ahora tengo que estar directo para que no se pierda el audio. Bueno, nada más un gusto poder saludar a todas, a todos, para poder ver la presentación de la guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística. Comentarles que desde la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas en el INEGI se ha estado trabajando en este grupo de género y adicional dentro del mismo INEGI participaron las distintas direcciones generales productoras de información estadística y como ya les señalaba muy bien Olga, bueno, este grupo de trabajo es de los más
numerosos, digamos, que se tienen en la CEA. Participaron 14 países y ya mencionaba las distintas instituciones, Olga. Entonces es un producto de trabajo de toda la región, pudiéramos señalarlo, en donde se estuvieron realizando reuniones mensuales a lo largo del año pasado, en este año todavía, en la revisión final del documento para poderlo presentar ante la CEA. El objetivo general de la guía es proporcionar una herramienta metodológica y conceptual, ya lo mencionaban, que oriente la incorporación de la perspectiva de género en la producción de estadísticas oficiales, principalmente en aquellas temáticas prioritarias. Los objetivos específicos que se plantearon fue marcar un marco conceptual general sobre la perspectiva de género en la producción estadística. No obstante señalar que sabemos que el marco conceptual de género está en constante evolución, pero aquí plasmamos un glosario relevante, importante para poder entender lo que es la transversalización de la perspectiva de género. Otro objetivo es identificar, revisar y sistematizar el trabajo de los países de la región y los avances recientes de las distintas instituciones de la ONU. Como lo mencionaba Rolando, se revisaron estos documentos que ya existían en otras oficinas nacionales de estadística para poder integrar a esta guía. Otro objetivo fue definir criterios a considerar y recomendaciones a seguir para incorporar la perspectiva de género en cada una de las fases del proceso de producción estadística, y es aquí en donde está la esencia sobre todo de esta guía, y contribuir con recomendaciones para establecer una normativa estadística para la elaboración y presentación de información con perspectiva de género que los países de la región puedan adaptar a sus contextos. El documento se estructura en 5 capítulos. Por supuesto, tiene una introducción. El primer capítulo es el marco conceptual, el segundo el marco normativo, el tercero se llama institucionalidad, el cuarto son las fases del proceso estadístico que se estructuraron conforme las 8 fases del proceso de generación de estadística básica. Y el quinto capítulo son los desafíos. Aquí, bueno, es relevante mencionarles que se va a contar con 2 versiones de este documento. Una versión sintética que nos pide la CEA para poderlo revisar, evaluar, traducir y ponerla a disposición, y que tenía que ser menor a 20,000 palabras, esto para la facilidad de la lectura, pero vamos a contar con una versión amplia en la que vamos a tener los primeros 3 capítulos con un mayor desarrollo. En el capítulo 4 van a ser los mismos lineamientos, pero con más ejemplos de lo que los distintos países pudieron aportar como una buena práctica en cada una de las fases del proceso estadístico. Y igual el capítulo 5 con un poco más de desarrollo, pero ambos documentos van a estar en su momento a disposición. Bueno, pues iniciamos con la introducción. Les comento que va a ser una barrida rápida, digamos, de cómo se estructura el documento, el contenido, pero bueno, en 30 minutos, un poquito menos, que voy a tener aquí con ustedes, presentarles lo que es la guía, que no nos va a dar oportunidad de profundizar en aspectos relevantes. No obstante, van a tener claridad de cómo se estructuró, del tipo del contenido, para que lo puedan consultar y estén aún más interesados en este documento. Al finalizar yo, Karen García de la CEPAL y Andrea Llerena de ONU Mujeres también van a hacer una breve intervención comentando los pasos siguientes luego de que hemos concluido este trabajo de la guía. Bueno, pues como saben, la guía es una herramienta conceptual y metodológica dirigida a las instituciones de los sistemas estadísticos nacionales, que sabemos que se encabezan por las oficinas nacionales de estadística. Se dirige a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, a las entidades públicas productoras de estadísticas oficiales y la comunidad interesada en la generación, divulgación, interpretación y uso de estadísticas con perspectiva de género. Sabemos que transversalizar la perspectiva de género interseccional en la producción estadística es imprescindible para generar datos que capturen de forma precisa la persistencia y magnitud de las desigualdades entre mujeres y hombres en las sociedades. Esto es
hay que visibilizar con datos estas desigualdades que sabemos, se dicen, pero tenemos que medirlas y hay que saber cómo. Es fundamental promover las estadísticas oficiales como una fuente indispensable para el diseño e implementación de acciones, programas y políticas que contribuyan al logro de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. Bueno, el capítulo 1, comentarles, no me voy a tener mucho en él. Bueno, aquí tenemos definiciones básicas de la teoría de género y de las estructuras temáticas útiles para la transversalización de la perspectiva de género. Iniciaríamos con la definición de género, que, como bien saben, se refiere a las diferencias construidas socialmente en atributos y oportunidades asociadas con ser hombre o mujer, a las interacciones y relaciones entre ambos, lo que determina lo que se espera y valora en una mujer u hombre en un contexto dado. La transversalización de la perspectiva de género la estamos entendiendo como esa necesidad de integrar el análisis de las necesidades diferentes de mujeres y hombres en todas las dimensiones de la política y de la acción del Estado, incluida la producción estadística. Esto tiene por objeto hacer visibles las desigualdades de género. Bueno, las desigualdades de género que se relacionan con las disparidades en la distribución del poder entre hombres y mujeres y se entrelazan con otras desigualdades, multiplicando las desventajas y discriminaciones hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas en su diversidad. Y por lo tanto se requiere de aquí una perspectiva interseccional. Y justamente es este principio de interseccionalidad en las estadísticas de género lo que nos va a conducir a que los indicadores sean desagregados según variables relevantes para poner en evidencia la naturaleza multifactorial implicada la de las desigualdades de género. Esto es, sabemos bien que no es lo mismo una mujer urbana que una mujer rural, una mujer indígena o afrodescendiente, y se van sumando una serie de condiciones que siempre tenemos que estar evidenciando, identificando. Bueno, las estructuras temáticas, por supuesto, son útiles también como nuestros marcos analíticos que permiten organizar la producción y uso de estadísticas de género. En la guía se proponen como ejemplos de estos marcos los 4 nudos estructurales de la desigualdad de género propuestos por la Estrategia de Montevideo, el enfoque de derechos y las 3 autonomías de las mujeres, la económica, la física y en la toma de decisiones. Aquí identificarán pues distintos ejemplos de temáticas en las que hay que ahondar, en donde es necesario generar indicadores, datos. Por supuesto no es la temática única, tenemos en cualquier temática es posible aplicar la perspectiva de género. Pero bueno, este es un marco que se presenta como relevante para darles cierta guía. Respecto al marco normativo, en este capítulo se presentan los mandatos relacionados con la inclusión de la perspectiva de género en las estadísticas a nivel global, regional y nacional. Señalarles que la guía identifica 55 mandatos, 17 internacionales, 19 regionales y 19 a nivel nacional. En este trabajo se destaca el marco de la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, que en sus 45 años se han realizado desde la primera en 1975, creo, si no me equivoco, pues nos ha permitido contar con información estadística oportuna para guiar el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas para garantizar el cumplimiento de los compromisos planteados en la Agenda Regional de Género. Bueno, me estoy pasando estos capítulos muy rápido, incluso en la versión sintética también están reducidos, pero en la versión ampliada lo podrán ver ya con más detalle. Respecto a la institucionalidad, en este capítulo se sintetizan las recomendaciones generales y consideraciones asociadas a condiciones, capacidades institucionales y demás mecanismos que utilizan las oficinas nacionales de estadística y los sistemas estadísticos nacionales para la planeación de las estadísticas de género, la cooperación interinstitucional y otras herramientas de gobernanza que conforman la institucionalidad. Bueno, en este caso se menciona la institucionalidad existente a nivel regional para la transversalización de la perspectiva de género como mecanismos de coordinación, estrategias y compromisos, así como grupos de trabajo para elaborar, mejorar y propiciar la generación
y el acceso a la información estadística con perspectiva de género. Bueno, también, comentarles que se identificaron los documentos que también han elaborado los países de la región. Los van a encontrar, no tenemos muchas guías, no encontramos muchas guías específicas de aplicación de la perspectiva de género, no obstante, ya hay bastantes iniciativas en algunos de los países. Esta guía viene a ser un documento amplio, paraguas, que van a poder aplicar y contextualizar también más a lo que ya tienen desarrollado cada país. A quienes no tienen les va a permitir adaptarlo para sus países. Bueno, quería llegar más rápido al capítulo 4. El tiempo avanza muy rápido. Este capítulo se estructuró, como les comentaba, en las 8 fases del proceso de producción estadística. Los lineamientos que se presentan en este capítulo parten de los aportes y las buenas prácticas que los países que integraron el grupo de trabajo estuvieron exponiendo o aportando en cada una de estas reuniones mensuales que les comentaba al inicio. El documento o la guía inicia con unas recomendaciones transversales al proceso estadístico y luego para cada una de las fases y subfases. Por ejemplo, de los lineamientos transversales al proceso estadístico, aquí les menciono estos que son relevantes, que seguramente varios de ustedes han escuchado y lo tienen considerado, que es el uso del lenguaje inclusivo, que es clave en la comunicación de las estadísticas de género, y el cual no solo remite al lenguaje escrito, sino a las imágenes e infografías utilizadas, las que se deben evitar reproducir estereotipos de género, racistas o clasistas. Otro lineamiento es la capacitación y sensibilización en la perspectiva de género, para eliminar estereotipos y sesgos de género a personas participantes a lo largo de todo el proceso de producción estadística. El asesoramiento de especialistas de género durante todo el proceso estadístico es fundamental. También lo tenemos como este lineamiento transversal. La desagregación de la variable sexo debe considerarse una clasificación permanente, básica y transversal. Y sabemos que esto no es suficiente para decir que se incluye la perspectiva de género, pero sí es básico y fundamental. La desagregación por otras variables poblacionales, además del sexo, para tener este enfoque interseccional cuando la información lo permite y ver algunos grupos vulnerables, la condición de discapacidad, la condición de ser o pertenecer a un grupo indígena, etcétera, que mencionábamos. La generación de medidas para incorporar la perspectiva de género a nivel institucional en el Sistema Estadístico Nacional. Son espacios oficiales de intercambio, generación de convenios, fortalecimiento del diálogo con instituciones tomadoras de decisiones para lograr la igualdad de género. Y esto es importante nuevamente considerarlo para todo el proceso de producción estadística. Bueno, este es un extracto de un cuadro que se incluye en la guía. En realidad la guía busca hacer estos lineamientos muy operativos, son muy concretos y específicos, y cuando es posible se ejemplifica de una manera en que puede entenderse cómo se ha aplicado en algunos de los países este lineamiento. Por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo. Tenemos como acciones usar palabras en femenino y masculino, esto es hacer siempre el desdoblamiento cuando se quiere hacer visible tanto a mujeres como a hombres. Un ejemplo sería decir, las directoras y directores se ocuparán de coordinar la campaña, etc. O emplear estrategias tipográficas utilizando la barra, el slash o el paréntesis para explicitar el femenino y el masculino, se hace un ejemplo. Usar hombres y mujeres cuando el sentido de la situación comunicativa si lo requiera para ser explícitos ambos grupos. Y bueno, también cuando tenemos aquí en esta misma tabla
cuando es necesario visibilizar el género, cuando no lo exija la situación comunicativa, hay que usar este lenguaje y términos inclusivos. Por ejemplo, omitir el determinante ante sustantivos comunes en cuanto al género. Una frase menos inclusiva sería: acudieron algunos periodistas. La frase más inclusiva sería: acudieron periodistas. O para referirse a científicos o ciudadanos de forma general, tiene como ejemplos una forma más inclusiva: la comunidad científica o la ciudadanía. En fin, esto es un cuadro en donde les estamos dando algunas herramientas para aplicar el lenguaje inclusivo. En la guía, entonces, como les comentaba, iniciamos con cada una de las fases y las subfases. Al inicio de la fase, la guía, digamos, no va a explicar lo que es el proceso de producción estadística, las 8 fases, no es el objetivo, pero sí se hace una introducción a qué actividades incluye esta fase de forma muy sintética, y inmediatamente después se presentan los lineamientos, les digo, muy operativos, muy concretos. Algo también interesante que tiene la guía es que al inicio de cada fase y de cada subfase se presentan las palabras clave, donde nos va a poder permitir centrarnos, qué es lo relevante en esta fase o en la subfase, en donde hay que poner el ojo, y luego vienen los lineamientos o las recomendaciones. Como saben, la fase de especificación de necesidades es muy relevante. Aquí tenemos 6 subfases. Aquí lo único que hice fue extraer algunos lineamientos que tenemos en esta subfase. Por ejemplo, es vital siempre hacer la consulta en cualquier proyecto estadístico con los mecanismos de adelanto para la mujer y las organizaciones de la sociedad civil. Sí, cualquier proyecto, igual puede ser de consumo energético, a lo mejor algún proyecto, pero es importante que nos acerquemos con las expertas en género y digan: bueno, esto es muy relevante, identificar cómo afecta ciertos consumos energéticos y cómo es diferencial entre hombres y mujeres, cómo lo puedo plasmar esto en mi diseño de encuestas, en mi definición, en mis variables, en preguntas, en el procesamiento, y es algo que lo tenemos que tener en consideración desde la primera fase. La revisión de mandatos nacionales, regionales e internacionales, marcos conceptuales sustantivos, la investigación académica y documentos especializados es siempre importante. El inventario de datos faltantes o por mejorar en reporte de baterías de indicadores de seguimiento, revisar los ODS, la agenda global y la agenda regional de género, el set mínimo de indicadores que nos están solicitando a nivel internacional, es qué podemos ofrecer con nuestro proyecto para la perspectiva de género. Revisar la inclusión de objetos puntuales con perspectiva de género dentro del proyecto estadístico. Otro elemento es identificación de fuentes de datos con potencial de aprovechamiento de la perspectiva de género. Por ejemplo, suele resultar más sencillo relacionar las temáticas sociales con la perspectiva de género que los proyectos estadísticos económicos ambientales, ya que históricamente se ha relacionado más a los primeros con dicha perspectiva y se pueden dejar pasar oportunidades de generación de información relevante en los segundos. Pero si tengo un proyecto económico, un proyecto ambiental, no tenemos que hacer caso omiso a la perspectiva de género. Es importante que desde esa primera fase tengamos en cuenta que hay que seguir estas recomendaciones, tratar de consultar con nuestros expertos. La fase 2, esta fase sabemos que es muy relevante en cualquier proyecto estadístico. Planifica detalladamente la ejecución de cada una de las fases siguientes del proyecto estadístico y se elaboran o refinan los instrumentos necesarios para recolectar la información. Esta fase contiene procesos como la investigación para definir los conceptos, la especificación de resultados estadísticos proyectados, metadatos relevantes e instrumentos de recopilación, como decíamos, la definición de procesos operativos, el procedimiento de garantías de calidad, entre otros. Para incluir la perspectiva de género en esta fase deben considerarse las recomendaciones y acuerdos para no reducir sesgos, o no reproducir más bien sesgos de género o invisibilizar dimensiones relevantes de la vida de las mujeres en su diversidad.
Esta fase tiene 6 subprocesos, como les mencionaba. En cada subproceso se describe en la guía qué se hace en ese subproceso y luego vienen los lineamientos. Un ejemplo de lineamientos que destaco de esta fase es el del diseño de muestreo capaz de captar la diversidad. Ese es importante considerar. En la guía se detalla un poquito más. El diseño de baterías de preguntas con perspectiva de género que puedan insertarse en encuestas previstas para otros filtros u otras consideraciones que me permitan identificar información relevante para diferencias entre hombres y mujeres. Contemplar medidas que faciliten la comodidad y privacidad de la persona encuestada en el caso de cuestionarios que considere información sensible. Por ejemplo, dar la opción de escoger el sexo de la persona encuestadora o considerar la posibilidad de desarrollar la encuesta fuera del hogar es pues algo, una buena práctica, digamos, cuando estoy incluyendo, midiendo la identidad de género. Esta es una recomendación para aplicar este lineamiento, la comodidad y privacidad de la persona, que puede ser el autollenado, un audio, para poder captar determinadas variables sensibles. Se recomienda registrar los casos para los cuales no se puede garantizar un estándar mínimo de privacidad, porque también es información que puede ser relevante al término para el análisis de resultados de algún proyecto estadístico. Bueno, estos son muy brevemente algunos de los ejemplos de los lineamientos que tenemos en esta fase. No obstante, como les menciono, son bastantes de cada subfase. Bueno, aquí tenemos algunos otros, pero me paso a la fase de construcción. En esta fase de construcción tenemos también lineamientos para la fase en general y para cada una de las subfases. En este caso, les presento aquí algunos ejemplos. La evaluación de instrumentos con participación de la población objetivo en su diversidad, que es importante. Otro lineamiento puede ser la realización de pruebas a los instrumentos de recolección con foco en identificar y eliminar sesgos de género. Eso siempre es importante, hacer las pruebas de campo, porque luego no somos conscientes de que ya en la aplicación puede haber un sesgo por parte del entrevistador o incluso los mismos informantes y tenemos que saber cómo ajustarlo. La revisión de las variables, fraseos, preguntas y orden de las opciones de respuesta para evitar sesgos. La privacidad y el autodiligenciamiento para la recolección de información sensible. La producción de manuales y capacitación que guíen la recolección con perspectiva de género. Estos son algunos de los lineamientos dentro de esta fase del diseño. Aquí tenemos un ejemplo, las entrevistas privadas y los formularios de autodiligenciados usando audífonos son más adecuados para preservar los derechos de las personas informantes y generar estimaciones de mayor calidad en el caso de recolectar información sensible. Por ejemplo, bueno, en México se han utilizado el audio con la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género para guardar la confidencialidad de la población. Bien, la privacidad. Voy muy rápido porque se nos fue el tiempo, pero paso a la fase de recolección de datos. En esta fase tenemos las 4 subfases. Aquí también alguno de los lineamientos que los puedo comentar es el contar con la supervisión, control, revisión del trabajo de campo y protocolos de observación de sesgos de género. Dar priorización de personas informantes directas, el uso de protocolos con perspectiva de género ante situaciones que afectan a mujeres recolectoras de información y la capacitación al personal para evitar sesgos de técnicas o tener técnicas prácticas para recolectar la información con perspectiva de género.
Y bueno, la capacitación, aquí se hacen varios ejemplos. En el momento en que discutíamos entre los países, hay pues muy buenas prácticas que se han documentado en la región al respecto. La contratación de plantilla operativa en función de la información a levantar, la preparación especial para entrevistas que consideren levantamiento de información sensible. Eso respecto a la fase del procesamiento, aquí contamos con 8 subfases. Igual se hacen lineamientos o recomendaciones muy específicas a cada una de ellas. Aquí no es tan amplio porque no es tan abundante pues como en la fase del diseño, que sí contamos con muchas más recomendaciones, pero sí se hacen recomendaciones específicas que nos pueden aportar a cada uno de estos subprocesos. Uno de los ejemplos en esta fase es la aplicación de criterios no sexistas y actualizados en las relaciones de género dentro de las reglas de validación. Eso es muy importante. La integración de fuentes de datos y generación de algoritmos para obtener la variable sexo con la asesoría de personas expertas, el considerar diferencias entre mujeres y hombres en procesos de imputación de variables, la identificación y documentación de casos de variables en que el sexo tiene un papel importante en la generación de las clasificaciones, o incluso cuando estamos haciendo la codificación de variables abiertas, eso también es muy importante, en donde al tener respuestas abiertas es importante hacer un análisis con perspectiva de género, porque en esas mismas respuestas abiertas es posible o factible que identifique diferencias de respuestas entre hombres y mujeres, y esto nos puede permitir proponer alguna clasificación, alguna categoría de respuesta a la variable con perspectiva de género, que a lo mejor cuando se planteó la pregunta a la variable en su momento no lo identificamos, pero al captar la información nos podemos dar cuenta de ello. Entonces, en esta fase del procesamiento hay que tener mucho cuidado en ello, y es posible ver la información con otros ojos si aplicamos una perspectiva de género. En la fase de análisis, bueno, contamos con 5 subprocesos. Igual, aquí en esta fase, pues es muy importante. En esta se obtienen y examinan en detalle los resultados estadísticos, se prepara el contenido estadístico y se asegura que los productos cumplan con los objetivos planteados y vayan a satisfacer las necesidades de información. Algunos de los ejemplos de los lineamientos de esta fase es generar indicadores de género con perspectiva interseccional, la distribución o concentración por sexo, brechas de género, razones, índices de feminización o masculinización, o incluso para algunos grupos específicos de población, pues es importante analizarlos en este momento, y es posible que la información, si en algún momento no lo visualizamos dentro de nuestros objetivos o en el diseño, a lo mejor ya en esta fase podemos identificar en la información de nuestro proyecto, pues esto da información para ello, con perspectiva de género, para hacerlo más rica y estar ofreciendo información a los usuarios. La producción de indicadores estratégicos para los asuntos de género y agendas de políticas de pública. Otro elemento es confrontar la confrontación de las estadísticas con otros datos comparables. Eso también es importante. Bueno, documentar y explicitar limitaciones del análisis realizado en relación con las temáticas de género, la investigación de inconsistencias debidas a relaciones o sesgos de género, la verificación de notas técnicas sobre la variable sexo y las demás requeridas para un análisis interseccional, la aplicación de estrategias de revisión entre pares. Entonces, en esta fase también es muy importante, antes de salir a la difusión, aplicar la perspectiva de género, revisar. Y bueno, en la guía, yo digo que todos los recomendaciones y lineamientos que tenemos aquí son realmente importantes. Y de verdad, y aquí en la guía también señalamos que hay que aplicarlos en conjunto. Esto es no solo un lineamiento, no solo decir aplicar la perspectiva de género porque diferencia por sexo, no. Hay que hacerlos en conjunto, tratar de tener la mayor de estas recomendaciones visibles al momento en que estamos en la producción de estadística. En la fase de difusión, que es nuevamente en donde vamos
a ofrecer nuestros productos estadísticos, hay que ponerlos a disposición de las personas y entidades usuarias, pero siempre tratando de ofrecer o difundir estadísticas con esta perspectiva de género mínimo y básico, la diferenciación por sexo. Aquí en esta fase tenemos 5 subprocesos, igual en cada uno de ellos se hacen recomendaciones. Algunos de los que se extraen para poderles presentar aquí es la puesta en evidencia, poner en evidencia pues la magnitud de las desigualdades entre los diferentes grupos, que es importante en el momento en que voy a producir o a difundir resultados de algún proyecto estadístico. La contextualización de la información desde la interseccionalidad, la perspectiva histórica y el enfoque de derechos, hay que considerarlo. El uso de directores de difusión y generación de espacios de divulgación con actores o actoras estratégicas en la perspectiva de género, en política pública, en las organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos. Esto es importante porque nos podemos acercar a ellos, a ver sus necesidades y qué información esperan, además de los proyectos, y nos pueden guiar para la explotación. La sensibilización y capacitación al personal responsable de las áreas de difusión y a medios de comunicación. Otra recomendación que hay que considerar: la generación de productos accesibles a usuarias y usuarios no especialistas en estadísticas mediante formatos comprensibles y mecanismos de comunicación flexible, promover publicaciones periódicas e incluir temas claves para la agenda de género en donde prevalezca la variable sexo en todos los cruces que se presenten y, de ser posible, incluir información que permita generar un referente histórico. Y de verdad que esta fase es sumamente importante. La mayoría de los países cuentan con mucha información, muchos proyectos, pero no los explotamos todos desde las Oficinas Nacionales de Estadística, y suele ser que los usuarios buscan datos, no todos tienen la facilidad para explotar bases de datos. Entonces, sí es importante que desde las áreas o instituciones que producen la información consideren esta parte de la difusión de estadísticas con perspectiva de género. Sí hay mucha información, hay que estarla ofreciendo de la forma más digerida a nuestros usuarios, incluso a los hacedores de política pública. Es muy importante. La fase 8 de evaluación, bueno, tiene estas 3 subfases. Igual aquí estos 4 alineamientos: identificación de dificultades en la incorporación de la perspectiva de género en el proceso y sugerencias de mejora, la documentación de lecciones aprendidas considerando un análisis de las igualdades de género, hacer revisión de posibles sesgos de género presentes en las distintas fases en que se llevó el proyecto estadístico, mantener un contacto fluido con especialistas de academia y de la sociedad civil y una actualización del conocimiento y consensos establecidos en instancias regionales e internacionales de género. Bueno, este capítulo 4 es de verdad central, esencial, es una invitación para que puedan revisar, acercarse a la guía una vez que esté publicada esta versión sintética, que pronto esperemos que esté a disposición, una vez que se apruebe por la CEA. Esperamos que así lo sea, para que se convierta en, pues, en esta guía metodológica, en una guía que nos sirva a las distintas instituciones. Y bueno, el capítulo 5 de los desafíos, nada más ya por el tiempo, se los comento muy rápido. Es en las reuniones de trabajo que estuvimos teniendo durante el año pasado, parte de se identificaron estos 5 desafíos fundamentales para la perspectiva de género en la producción estadística. 1 es la inclusión en el marco jurídico de los sistemas estadísticos nacionales de la perspectiva de género. El otro es el fortalecimiento de la institucionalidad del género dentro de los sistemas estadísticos nacionales. Lo fundamental, importante, es el financiamiento, que el financiamiento de la información o de la estadística con perspectiva de género se tenga considerado en la planeación de los países. La articulación entre las instituciones del Estado y, bueno, por supuesto, también la estandarización conceptual y metodológica es un desafío también para contar con información
de género y que sea comparable entre las instituciones al interior del país, contar con formas estandarizadas para captar información. Bueno, aquí pues ya no me entretengo para darles oportunidad a mis compañeras de comentarnos cuáles son los pasos siguientes con la guía y luego dar oportunidad también para poder conversar con ustedes, poder interactuar. Adelante, Karina. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Norma, por este gran esfuerzo de resumir todo el trabajo de la guía en la presentación. Fue una gran presentación. Felicidades también al grupo de trabajo, todo nuestro agradecimiento. Yo quisiera aprovechar un minutito para resaltar cómo esta guía es un resultado del recorrido de la región. Que parte de la articulación entre dos órganos subsidiarios de la CEPAL, que son la Conferencia Estadística de las Américas y la Conferencia Regional sobre la Mujer. Y en esta articulación, por supuesto, el rol del grupo de trabajo en estadísticas de género que estuvo vigente hasta 2019 y a partir de entonces, bienio a bienio, se estará dedicando a productos específicos de acuerdo a la identificación de necesidades que hacen los países de la región. Em, y bueno, un poco también listar los pasos a seguir en este sentido. Entonces, vamos a tener la 12ª reunión de la CEA al final de septiembre, en donde se espera que la guía sea adoptada como un estándar regional. Eh, y posteriormente vamos a tener varios espacios de divulgación. Por ejemplo, tenemos la presentación de la guía en la reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer con las altas directivas de la institucionalidad de las mujeres en los diferentes países de la región en octubre. Allí esperamos también que este estándar pueda ser adoptado dentro de los compromisos de la Conferencia Regional sobre la Mujer. Y bueno, posteriormente la guía entraría en su proceso editorial para ser publicada junto con su documento ampliado durante el primer trimestre del próximo año. Y bueno, esperamos que esta guía contribuya a estandarizar, como el propio nombre de estándar regional lo indica, los pasos que seguimos a través del proceso estadístico para incorporar la perspectiva de género en la producción y uso de los datos. Doy paso sin más a nuestra colega Andrea Llerena de ONU Mujeres como parte de la secretaría de este grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen y Norma, por toda la presentación. En los próximos minutos solamente quisiera abordar sobre este impacto que creemos que pueda tener la guía sobre la región y un próximo paso adicional, mencionarlo. Sin duda, posterior a la aprobación, creemos que esta guía va a convertirse en un documento que sin duda sea tomado en cuenta como una guía metodológica, conceptual, con recomendaciones puntuales sobre la transversalización del enfoque de género en el marco de las distintas fases de la producción estadística. Al igual que Karen, resalto el compromiso de las oficinas de estadística en esta materia y cómo en la co-creación de la misma sus aportes fueron fundamentales para tener hoy por hoy esta referencia regional. Sin duda, se espera que los países puedan tomar esta guía como referencia, puedan ajustarlas a las necesidades de cada uno y en algunos casos también puedan complementar a las herramientas nacionales existentes. Lo que buscamos es que justamente se dé una comprensión más completa sobre cómo abordar la transversalización en cada fase, entendiendo justamente las especificidades como Norma fue presentando. Queremos y creemos que tenga un impacto significativo en la forma en la que se diseñan, se recopilan, se analizan y se utilizan los datos estadísticos para visibilizar las desigualdades de género existentes y con base en esto formular políticas, programas que puedan promover la igualdad entre hombres y mujeres. Solamente quisiera cerrar mencionando el compromiso de INEGI, ONU Mujeres y CEPAL en este proceso regional y abordar
Brevemente, un próximo paso. Contarles que hay una posibilidad de operacionalizar los lineamientos para transversalizar la perspectiva de género en las fases del proceso estadístico de esta guía a través de una caja de herramientas dentro de una página web. Pensamos en una plataforma virtual e interactiva de herramientas cuyo contenido pueden ser documentos, visuales, testimonios, entre otros materiales que puedan facilitar la aplicación de estos lineamientos y recomendaciones abordados en la guía actual. Esta, sin duda, esta caja de herramientas está todavía como una propuesta de trabajo que tiene que ser evaluada para el siguiente bienio de la CEA, pero queríamos comentarles. Y sin más, agradecerles y resaltar la importancia de esta iniciativa, invitarles a ser parte de esta transformación, apoyando a identificar desigualdades existentes, brindando a la sociedad datos precisos y concretos con enfoque de género y sin duda impulsar a la toma de decisiones informadas y al avance hacia una sociedad de igualdad genuina y duradera. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo, Norma. Pues muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, Olga, fue esta presentación muy rápida. A lo mejor me emocioné y quise poner muchos lineamientos y quería platicarlos y exponerlos, pero ya vi que no es posible. Ojalá que la presentación les invite a todos los que estamos ahora a tener más interés en leer la guía. De verdad está muy, muy fácil de entender, muy operacional. Entonces va a ser de mucha utilidad porque además tiene bastantes ejemplos y aspectos muy claros que pueden ser muy aplicables a todos. Nos van a caer en los quienes estamos en el proceso de producción estadística, nos van a hacer mucho sentido estas recomendaciones. Muchas gracias a ti, Norma, por la presentación, a Andrea y a Karen por sus comentarios. Bueno, sin duda un poquito ese es el espíritu de este espacio. Sabemos que son documentos que se trabajaron a lo largo de 2 años y es imposible resumir en 30, 45 minutos, pero presentamos y la idea es que con esta presentación se genere el interés a todos los que nos acompañan hoy día para esperar la guía y en cuanto esté disponible la puedan revisar en detalle. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero me gustaría hacer un par de preguntas que tenemos en el chat. El primero es, en el caso de las estadísticas de pobreza o desigualdad, ¿qué tipo de indicadores podrían recomendar en esta línea? Y la otra es que si esta guía puede ser implementada a nivel de encuestas de empresas y o establecimientos o solamente está recomendada para censos y encuestas de hogares. Olga, bueno, yo respondo la última pregunta. No, la guía está dirigida para cualquier proyecto de generación estadística, incluso puede ser tradicional o no tradicional, porque son lineamientos que nos pueden servir dependiendo de la aplicación del proyecto. Por ejemplo, si es un registro administrativo, pues sí, a lo mejor no las de la fase de muestreo, etcétera, pero sí hay en la parte de difusión o de identificación de necesidades o alguna parte del diseño o cómo, yo sé que en la parte de los registros es difícil modificar un instrumento, un cuestionario, pero sí, cuando hay esa oportunidad, nos pueden ser de mucha utilidad. Igual encuestas en todas las temáticas, ya lo decíamos, económicas, que se levanten en unidades económicas, pues son aplicables. Entonces va dirigido a cualquier proceso estadístico. Muchas gracias, Norma. No sé si Karen o Andrea quisieran complementar algo de lo mencionado. ¿No? Bueno, con esto creo que estamos en el tiempo, así que yo quiero agradecerle especialmente a Norma en representación de todo el grupo de trabajo. Me gustaría que pudiera leer el chat porque hay muchas felicitaciones y mucho agradecimiento a todo el trabajo que han realizado durante este bienio, así que espero que sea todo un éxito la presentación en la conferencia también y estoy segura que va a ser aprobada para que pueda convertirse en un documento oficial de la conferencia. Antes de partir, yo quisiera dejarlos invitados para las próximas 2 videoconferencias que tenemos en este mes de agosto que buscan seguir repitiendo este mismo ejercicio. El próximo jueves 24 tendremos la presentación del grupo de trabajo para el establecimiento de un mecanismo de revisión por pares en América Latina y el Caribe. Y el último jueves de agosto, es decir, el 31, estaremos presentando la
recomendaciones metodológicas para el análisis de la calidad de las encuestas de hogares en América Latina. Así que desde ya los dejamos invitados a que nos acompañen en estas y todas las demás actividades que tendremos hasta el mes de noviembre. Les agradecemos muchísimo a todos la participación. Tuvimos un número importante de participantes el día de hoy, así que esperamos contar con ustedes en los próximos eventos y nuevamente agradecer a Norma, a Karen, a Andrea, a Rolando y a Ricardo que nos acompañaron el día de hoy y que tengan todos una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Olga, y gracias a todas y a todos. Saludos, luego. feliz tarde. Muchas gracias. Para poder dar inicio y nos confirman cuando estemos ya grabando. ¿Está ok la grabación, Andrea? Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenos días.